Buenos días alumnos, espero que se encuentren bien y motivados para trabajar las actividades del día de hoy. Hoy vamos a llevar el curso de literatura con el tema Neoclasicismo español. ¿Qué vas a hacer hoy día? Vas a elaborar un mapa conceptual, vas a resolver el libro, el cual tienes una semana para presentar, y análisis literario. Vamos a aprovechar estos días de cuarentena para aprender de una manera amena y tecnológica. Cualquier consulta, ya sabes, al WhatsApp de 9 a 6 de la tarde, excepto los domingos. Y antes de ver la clase, presta atención al video. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ya sabes, por favor, cuídate. Ahora, ¿qué se da en la literatura española en el siglo XVIII? Estamos hablando pues ya temas más importantes como el neoclasicismo. Eh, Esta es una versión literaria del cual quiere sacar pues entre la razón y el idealismo de la época que había con el Renacimiento, el siglo de oro y los cuales habían fracasado. También deciden estudiar nuevamente a los griegos y romanos, pero de otro punto de vista, el cual se da con la ilustración, que es una poderosa corriente europea que pone en duda y analiza mediante la razón, o dígase inteligencia, todas las antiguas creencias. Todo es sometido a discusión, es un pensamiento renovador e intenta desplazar la mentalidad tradicionalista. En el siglo XVIII es llamado el siglo de las luces. Ilustrar viene a significar iluminar, dar brillo. El sistema político corresponde a la ilustración, es el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, el cual nos da a entender que hay que usar al pueblo para los beneficios personales y después dejarlo a favor de Dios, ¿verdad? El gobierno debe gobernar e instruir al pueblo inculto. Los rasgos: confianza en la razón como único medio de alcanzar el progreso y la felicidad. La observación y la experiencia y el principio de autoridad son las bases de la ciencia. La tolerancia religiosa y en materia de pensamiento son vistos en segundo plano, ya que el que maneja inteligencia va a ser mejor o superior a los demás. Vuelta a los valores y reglas clásicas, rechazo total de la confusión, exageración y desorden del arte barroco. Penetración de las luces en España. Como ilustración se inicia en Francia, se traducen libros franceses, difusión de la filosofía racionalista, los viajes a otros países abren la mentalidad de los ilustrados españoles y aparecen en los primeros periódicos. El reinado de Carlos III es el mejor ejemplo del espíritu ilustrado de España, aunque ya antes de su reinado se había iniciado el espíritu reformista. Lucha contra el barroco, crítica a supersticiones y falsas creencias, rechazo del arte barroco excesivo e irracional hasta 1750. El neoclasicismo, que se da de 1750 a 1790, es la aceptación del clasicismo de origen francés, adopción de la regla de las tres unidades en teatro, intención didáctica y moralizadora, separación de lo trágico y lo cómico, eliminación de lo imaginativo y fantástico, predominio de la razón sobre el sentimiento. Pre-romanticismo, rechazo del exceso racionalista, vuelta al sentimiento y rechazo de las reglas. De finales del siglo XVIII. La ilustración fue rechazada por la Iglesia y el espíritu tradicionalista del pueblo español, pero al final, a la larga, si nos damos cuenta, la ilustración ha triunfado, porque dice, y tenemos fe de eso, que solamente la libertad se da en el hombre, el cual es capaz solamente de ser libre si usa la razón.
quiere decir que a más inteligencia usted posea, más libre va a ser. Ahora, esto ha permitido también pues desterrar ciertos mitos, ¿no? En los cuales la gente no le permitía avanzar. En este caso tenemos varios puntos de vista, ¿no? Como por ejemplo el gato negro que da mala suerte, no salir viernes 13, hay que ver primero el horóscopo antes de salir a la calle, y muchas cosas, ¿no? Que se vivían en la época antes de la Ilustración. El neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico. El racionalismo, la razón es más importante que los sentimientos, por ello la poesía decayó. Rechazo a la fantasía, las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo, se debe moralizar a la sociedad. El teatro debe seguir las normas rígidas de las tres unidades: acción, tiempo y lugar. El género preferido es el ensayo y también la fábula. Falta de originalidad al copiar los modelos grecolatinos. Ahora, representantes tenemos a Félix María de Samaniego con fábulas morales, Tomás de Iriarte con fábulas literarias y Leandro Fernández Moratín, El sí de las niñas. Si hablamos justamente de la Ilustración y el neoclasicismo, ya estamos también hablando de la decadencia de España. Durante el reinado del ilustrado Carlos III de Borbón, la influencia francesa en España condujo a la adopción de formas artísticas neoclásicas y a una nueva manera de ver e interpretar el mundo. Estas tendencias, que no llegaron a ser aceptadas por el pueblo, fueron introducidas en la literatura dramática española por Nicolás Fernández de Moratín. Por otra parte, don Ramón de la Cruz continuó la tradición española con sus sainetes, comedias de un solo acto sobre temas populares. Mira que Carlos de Borbón era un títere pues del emperador de Francia, y lo cual también Fernández de Moratín, al ver que por lo menos alguien o una corriente política de la época mostraba indicios de querer mejorar la sociedad española, él traiciona a su pueblo español para aprender pues y absorber la experiencia francesa, en este caso en literatura. Quien fue Leandro Fernández de Moratín nace en Madrid en 1760 y muere en París en 1828. Como fue desterrado después que fueron votados los franceses, a él también lo votan, ¿no? Supuestamente por traicionar a la patria. Estuvo en contacto con el grupo de intelectuales y literatos de la época de Carlos III, fue amigo de Jovellanos y, como él, liberal y defensor de las ideas de la Ilustración, lo que le costó algún destierro. Viajó por Francia, Inglaterra e Italia, países en los que se interesó por los últimos movimientos teatrales y sobre los que escribió un interesante libro de viajes. Además de su sátira en prosa, La derrota de los pedantes, sus obras teatrales más importantes son La comedia nueva o El café, en la que somete la crítica al teatro dominante de su época; El sí de las niñas, obra que ataca sin paliativos la educación severa y poco formativa que recibían las mujeres de la época y preconiza en libertad de las jóvenes para elegir marido. Tema ya visible en El viejo y la niña. El varón es de 1803 y La mojigata de 1804. En 1825 se editaron en París sus obras dramáticas y líricas. Importante para estudiar la evolución del teatro en España es su ensayo Orígenes del teatro español, que se publicó póstumamente en 1883. Tradujo Hamlet y adaptó a la escena española dos obras de Molière, La escuela de los maridos y El médico Carlos. Murió en 1828 en París y está enterrada en el cementerio del Père Lachaise, entre Voltaire y La Fontaine. Un escritor de teatro muy controversial, ya que se metía pues con el pensamiento social de una época muy religiosa y cristiana. Y tú sabes que cuando te metes con maneras de pensar y le quieres quitar el poder a alguien, esto se puede voltear contra ti. Y esto sucedió con él, ¿no? A la larga lo terminaron odiando y lo terminan votando pues de España. Hasta la iglesia pues lo rechazó, ¿no? Bueno, El sí de las niñas es una comedia que trata de los matrimonios por conveniencia entre mujeres jóvenes y hombres maduros. ¿Qué es la unidad de acción? Es un suceso ocurrido en un solo lugar y en pocas horas. Respeto por las tres unidades, ¿no? Sí, ya habla, acuérdate.
Unidad de tiempo, una calurosa noche de veranos que comienza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana. En el espacio, todo ocurre en la sala de paso de una posada de Alcalá de Henares. Personajes, tenemos a Simón, a Don Diego, Doña Irene, Rita, Calamucha, Carlos, Francisca. Se dan 3 actos. ¿Qué pasa en el primer acto? Doña Irene concierta el matrimonio de su hija Francisca con Don Diego sin consultarle para nada la voluntad de la niña, que está enamorada de un tal Don Félix, a quien recurre por ayuda. Segundo acto, Irene evita que Francisca le exprese sus verdaderos sentimientos a Don Diego. Carlos, en este caso Félix, llega a la posada y descubre que el pretendiente es su tío. Los jóvenes desisten de su amor por no deshonrar a su familia. Y en el tercer acto, Don Diego descubre a través de una carta el sacrificio de los jóvenes amantes y desiste de sus intenciones de casarse con Francisca. Además, le pide a Doña Irene que permita la boda de los jóvenes, ¿no? Se da cuenta que al final la chica pues ama más a su sobrino que a él, ¿no? Y eso que al comienzo tanta cólera le tenía el sobrino que lo manda a la guerra, ¿no? A defender sus derechos. Y para suerte de Dios, en la historia no muere, ¿no? Una historia siempre, al final de cuentas, si nos damos cuenta, todo está en el destino. Puede haber mucha inteligencia, todo, pero al final se cree que hay un destino para cada quien. Bueno, van a hacer un análisis literario más 5 líneas de tus conclusiones, las tuyas, no en internet, y una imagen sobre el texto. Ya sabes, cualquier consulta a las 6 de la tarde, excepto los domingos. Yo soy Paqui, nos vemos.